Desde el 18 de abril de 2018, más de 300 personas perdieron la vida en Nicaragua a causa de la represión estatal. Ese día, hace 7 años, comenzó una violación sistemática de los derechos humanos que aún perdura bajo la dirección del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vanos han sido hasta ahora los esfuerzos y los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales para frenar las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las violaciones del debido proceso judicial y los tratos crueles, inhumanos, degradantes contra personas privadas de la libertad, así como las restricciones a la libertad de movimiento, la privación de nacionalidad y el destierro, entre otras prácticas vergonzosas. Tamara Dávila, psicóloga, feminista y defensora de los derechos humanos y de las mujeres nicaragüenses, estaba en su casa el 12 de junio de 2021. Y a eso de las 7 de la tarde, ¿qué pasó, Tamara? Bueno, en ese momento, digamos, había un contexto preelectoral, distintos opositores estábamos empujando un proceso electoral libre, transparente. Días anteriores habían capturado a algunos de los liderazgos más visibles y a algunos de los candidatos también eh, con el mismo modus operandi, ¿verdad? Que fue irrupción de noche en horarios que no están permitidos según la anterior constitución que acaba recientemente de ser reformada por el régimen. Que además con fuerzas, con gente no solamente de la policía civil, sino de operaciones especiales, con armas de guerra, y este modus operandi ha estado presente en la represión orteguista desde el 2018, es decir, a mí me llegó en el 2021, pero ha estado, no solo me ha pasado a mí, es decir, todavía el día de hoy siguen habiendo este tipo de actuaciones y de irrupciones en la vivienda de una manera violenta e ilegal. ¿Cuántos días estuviste en el Chipote, en prisión? 608 días estuve en confinamiento en solitario. Tengo que decirte, Jorge, que el confinamiento en solitario ha sido una práctica de Ortega y de Murillo principalmente para mujeres. A cuatro mujeres pertenecientes al partido político UNAMOS, antes MRS, nos mantuvieron, yo incluida, en condición de aislamiento, de confinamiento en solitario, y hoy hay todavía también se conoce de otros casos igual. Hay algo que resulta perverso y es que en los primeros meses no supiste nada de tu hija, que tenía 4 años. Bueno, no solo los primeros meses estuvimos en condición de desaparecidos, todos los que fuimos encarcelados en ese periodo, más de 60 personas, distintos liderazgos políticos y de sociedad civil y de movimientos de sociedad civil de todo el espectro en Nicaragua. Y estuvimos en condición de desaparición forzada, según Amnistía Internacional, durante 80 días. Se nos permitió una visita familiar de 20 minutos, pero estas visitas nunca fueron regulares. Permanecimos además en una cárcel llamada El Chipote, también conocida durante la dictadura de Somoza en Nicaragua, porque era una cárcel de tortura de la dictadura anterior, y ahora esta nueva instalación, la población en Nicaragua le llama El Chipote, que no es parte del sistema penitenciario. En esa ocasión ahí nos retuvieron durante todo mi periodo de encarcelamiento, pero las visitas nunca tuvimos, siempre fueron irregulares. Yo pude ver a mi hija después de hacer una huelga de hambre de 3 días, después de los 14 meses de estar encarcelada. Y nadie pudo ver a sus hijos menores de edad, los que permanecimos en ese mismo recinto carcelario, sino hasta un año y 6 meses después de estar encarcelado. ¿Cómo se supera un trauma de esa magnitud, Tamara? Primero con mucho apoyo,
con mucho apoyo y solidaridad. Yo creo que en nuestro caso la solidaridad internacional ha sido clave, Jorge, y creo que la solidaridad internacional de personas y de países sigue siendo clave para la lucha contra la dictadura, contra los autoritarismos y para el respeto de los derechos humanos y la democracia. Y en mi caso, en nuestro caso, en el caso de los 222, la solidaridad no solamente de Estados Unidos, que digamos puso a la orden un avión y nos acogió en este país durante la administración anterior, sino también del gobierno español que nos ofreció una ciudadanía, porque a nosotros al día siguiente de haber sido desterrados, pasamos de una celda a un avión. No sabíamos a dónde nos llevaban. Hasta que estuvimos en el avión y nos vimos las caras, supimos que veníamos a Estados Unidos. Pero no teníamos idea de nada de eso. Digamos, eh, habría querido estar libre en mi país, pero Ortega no solamente nos encarceló y nos expatrió, sino que además nos desnacionalizó, nos quitó la ciudadanía a los 222. Eso es un crimen que no había cometido en la historia de la humanidad más que Hitler. O sea, y en algunos casos, en algunas dictaduras, también como en Argentina y como en Chile, en algunos casos en particular, pero no de esta manera sumaria, no había un recuento después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, de desnacionalización. Entonces España nos ofreció la ciudadanía. Eso me ha dado a mí la oportunidad de poder tener una identidad y de que mi hija tenga otra vez madre, porque en la partida de nacimiento de mi hija aparece sin nombre su mamá, porque no existo para la dictadura de Ortega y Murillo. Entonces, digamos que la solidaridad internacional ha sido clave, pero también ha sido clave la solidaridad de muchas personas que nos han apoyado, no solamente para tener ropa, porque no veníamos con ropa, veníamos con, pues, a ver, es decir, veníamos de una celda donde no teníamos posesión de absolutamente nada, ni siquiera podíamos tener una Biblia dentro de la celda, entonces no teníamos absolutamente nada. Y la gente se apareció cuando sucedió la noticia con ropa que nos pudo dar cubrir del frío en un Washington de febrero hace 2 años, ¿no? Entonces, es decir, la solidaridad internacional sigue siendo clave frente a los autoritarismos, pero también sigue siendo clave el reencuentro en el exilio con otros y otras que han vivido nuestra misma historia en otros años, porque tristemente Nicaragua ha tenido muchos exilios. Hemos sido un país muy sufrido, con muchas guerras, con muchas dictaduras y por distintas razones también políticas ha habido, la cárcel política ha sido un modus operandi de las distintas dictaduras, de izquierdas o de derechas con las que hemos vivido. Entonces la solidaridad entre los exiliados también ha sido clave para la sobrevivencia. Ujú. Y uno se pregunta hasta qué punto puede llegar la crueldad para aferrarse al poder político, que es el caso de este matrimonio Ortega-Murillo, que ahora son copresidentes, tengo entendido. Así es, hicieron un cambio a la constitución en donde pusieron de facto, es decir, pusieron en letra lo que ya hacían de facto. Para nosotros no ha significado ningún cambio porque ya todas las instituciones del Estado estaban controladas por ellos, porque no hay libertad, porque han cerrado todas las universidades privadas, porque no hay un solo medio de comunicación independiente dentro del país, porque aún hay 54 presas y presos políticos, es decir, no hay ningún solo partido político que no esté manejado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, no hay libertad, entonces, pero ya constitucionalmente se crea además la figura de la copresidencia. Es decir, ellos, creo yo, Jorge, que más que cierto maldad, pero también un terrible temor de perder el poder, saben que lo pueden perder. Como dice la canción de un argentino rockero, saben que lo van a perder y lo van a perder porque nosotros hemos votado dictaduras en Nicaragua y vamos a salir de esta. La diferencia es que esta vez vamos a salir de ello cívicamente, porque no queremos más guerras, no queremos más muertes, queremos justicia, queremos libertad y queremos democracia y derechos humanos, que es clave. Y por eso tienen miedo.
ellos están más aislados que nunca, porque internacionalmente ya ninguna, casi ningún país del mundo, digamos, de las democracias occidentales o países incluso de izquierda, como ellos además se firman ser. Otro de los cambios en la Constitución es que somos un país revolucionario. O sea, ¿qué significa eso en estos términos y frente a esa dictadura? Entonces, digamos, ellos están aislados internacionalmente e internamente están cada vez más deslegitimados. Incluso últimas encuestas que hemos conocido hablan de un 10% de la población que apoya la gestión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por supuesto, son encuestas anónimas, son encuestas que no son públicas, porque hay un estado de terror adentro del país. Pero ellos, el Chipote, por ejemplo, la cárcel donde yo permanecí, que como te decía, no es parte del sistema penitenciario, no es la cárcel de mujeres del país, es una cárcel política ahora. Se ha convertido en la cárcel para presos de trabajadores del Estado o de gente afín a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se desconoce el número de personas que trabajaban para ellos o que eran trabajadores del Estado que ahora están sufriendo la cárcel y la represión en la cárcel en la que yo permanecí. Entonces hay también un aislamiento interno, por eso actúan como actúan. Digamos, gobierno o ningún Estado necesita recurrir a la violencia cuando se sabe legítimo. Y ellos lo hacen porque saben que tienen cada vez menos poder y eso a nosotros nos da el poder de aglutinarnos adentro y afuera de una manera mucho más fuerte y sobre la base de unos valores democráticos y de justicia, de libertad y de respeto a los derechos humanos, que es nueva en Nicaragua. Tamara, ¿cómo eran tus días en prisión? No tenías nada, no te permitían tener, decías, ni una Biblia. ¿Y cómo pasaba el tiempo allí? Yo soy psicóloga, Jorge, y Ujú. digamos, había vivido o, digamos, visto las crisis de ansiedad que podían sufrir los seres humanos, pero nunca los había vivido en carne propia. Yo sufrí de muchas crisis de ansiedad porque el encierro los primeros días, la incertidumbre, no saber qué había pasado con mi hija, yo soy madre soltera, estaba en mi casa con mi hija y ellos allanaron mi casa sabiendo que yo estaba con la niña nada más. Entonces tenía mucha ansiedad, no supe nada de ella hasta después de 80 días y saber que estaba bien, pues que estaba con mi familia. Entonces los primeros 80 días fueron realmente una tortura. La incertidumbre, el no saber qué había pasado con la niña y tuve crisis de ansiedad por primera vez en mi vida. Logré aplacarla con 20 minutos de visita de mi mamá y saber que mi hija estaba bien, que estaba con ella. Y luego con un compromiso firme, Jorge, de ellos quieren verme deprimida, ellos quieren verme eh, al borde del suicidio, pero yo no les voy a dar el gusto por mí y porque mi hija necesita una mamá sana y porque yo quiero contribuir a un país democrático y respetuoso de los derechos humanos y me hice una rutina, me impuse una rutina que la cumplía a pie juntillas, Jorge, y nos levantaban muy temprano se dormía muy mal, ¿no? Los carceleros te tocan las puertas, es decir, parte del tema es también alterar tu sueño, no sabía el tiempo, además eran celdas muy oscuras, no sabía cuándo era necesariamente qué hora del día estaba. Y transcurrían horas en función de los alimentos que me daban. Entonces yo calculaba las horas, me despertaba, desayunaba, caminaba, hacía ejercicio, meditaba, alguna vez había hecho yoga en mi vida, empecé a hacer yoga en mi celda. Cuando quería hablar, empecé a hablar con las arañitas de mi celda y a contarles cómo me sentía y ver cómo ellas también hilaban fino cada día. Y esa metáfora de la arañita hilando, pues también fue parte de mi vida en esa celda y en soledad, ¿no? Entonces el día lo ocupaba, llenaba mis horas con todo eso, con ejercicio, con caminatas, con cantos a voz baja, porque no nos dejaban tampoco hablar.
con diálogos con los arañitas, con rezos. También, es decir, con rezo, a veces le rezaba al sol, a veces a la luna, cuando sabía que era de noche, pero también le rezaba a Dios y al universo. Es decir, poblaba mis horas de cuanto en mi vida había aprendido y de una certeza absoluta de que yo iba a salir de ahí. Yo sabía que yo iba a salir, lo que pasa es que no sabía cuándo, pero yo sabía que cada día era una batalla, viviendo un día a la vez, Jorge, y así intento seguir viviendo un día a la vez. Ujú. Es decir, no tenías contacto con ningún otro ser humano que no fuera el carcelero que te llevaba la comida. O que me sacaba para interrogatorios. Ujú. Que solía Ujú. suceder 3 veces al día o por las noches, en dependencia de, que eso es lo otro, en dependencia de lo que pasaba afuera. Es decir, los regímenes autoritarios y cualquier, digamos, estado en una era globalizada es susceptible a la presión y ellos también lo son. Entonces, cuando ellos se sentían muy presionados por las denuncias, por nuestras familias o por otros países o gente, digamos, con la cual nosotros estábamos en contacto antes del encarcelamiento, ellos nos metían presión y eso nos daba cierta información sobre lo que estaba pasando. Entonces los interrogatorios arreciaban cuando pasaba algo afuera y ese era para mí, yo le decía a mi familia en la visita, por favor no digan que me interrogan 4 veces o que me levantan a medianoche, porque era mi único contacto con otro ser humano y era mi única posibilidad de saber qué estaba pasando afuera, porque a través de sus preguntas yo pues intuía, ¿no? ¿Por qué me están preguntando sobre esto? Algo, ¿por qué me están preguntando cuál es mi vínculo con, con el partido, con el PSOE en España? Pues tal vez el PSOE se pronunció y dijo algo, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y sí, en efecto, mi única comunicación y la de 4 mujeres. Dora María Telles, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona y yo, que permanecimos durante todo nuestro periodo de encarcelamiento, 20 meses, 608 días encarceladas. Nuestro único contacto fue con los interrogadores. Ujú. ¿Y qué pasó durante el juicio? Porque tengo entendido que asistías al juicio que te estaba entablando el Estado. Bueno, fue un juicio, Jorge, en el que aprendí muchísimo, porque fue un juicio de 7 días. Y fue un juicio de 7 días, un día cada uno de nosotros. Yo entré en el paquete de los candidatos presidenciales. Y yo no era candidata a nada, pero yo estaba empujando por la unidad de todos estos candidatos a la presidencia y por tener una única candidatura que compitiera digamos, digo entre comillas, en unas elecciones que sabíamos que iban a ser fraudulentas, pero que estábamos dispuestos a correrla. Y bueno, me pusieron en ese mismo paquete. Estuve por primera vez, vi a mis colegas con los que había estado trabajando durante todos los años anteriores, algunos de ellos candidatos a la presidencia, como te decía, entonces fue muy alegre poder ver esos rostros. Por primera vez en 8 meses pude comer porque nos permitieron almorzar en el juicio que se celebró no en un juzgado, sino en la misma instalación policial, es decir, eso es ilegal. Se celebró en la Ujú. cárcel, pero en una oficina aparte donde nos pusieron a todos los 7. Y por primera vez pude comer en presencia de otra persona. Entonces, para mí fue muy lindo, te voy a decir. Y fue de mucho aprendizaje, porque aprendí lo decadente de la dictadura, los argumentos de un ministerio público, de una fiscalía y de un juez sin bases legales, unas defensas prodigiosas de unos abogados a los que nunca me permitieron ver, solo me reuní 3 minutos con mi abogada, a la que conocí hasta ese día, hasta esos días, pero con una defensa y un compromiso. Entonces también aprendí mucho sobre derecho, digamos, y defensoría de derechos humanos por los abogados que los 7 de nosotros tuvimos en ese juicio. Y también vi la decadencia de un sistema político es decir, para que te hagas una idea, las pruebas de mi delito eran un megáfono, el que yo utilizaba en las protestas públicas, un megáfono, los diarios de cuentos de mi hija, CDs de música, eso eran las pruebas de mi delito. Y esas eran las pruebas de los 7 que estábamos. Y han sido las pruebas de todos los prisioneros políticos, Jorge. Es decir, mi caso no es un caso excepcional. Nuestros casos son los casos de más de 5.000 personas que han pasado por las cárceles de Daniel Ortega y Rosario Murillo en estos 7 años.
Y esas son las pruebas, la libertad de expresión y cuestiones, como te digo, los videos de mi mamá dando a luz a mi hermana, por ejemplo. Es decir, es la decadencia de un sistema dictatorial dispuesto a mantenerse en el poder a punta de armas y nada más, ¿no? Vargas Llosa se preguntaba cuándo se jodió el Perú, y yo te pregunto cuándo se jodió Nicaragua. Ah, yo creo que, yo creo que Nicaragua es como la vida misma, Jorge. Es decir, es un sube y baja. Nos ha costado aprender. Ya viste que cuando uno se hace un examen en el corazón sale, o cuando uno está, ¿no? Con una válvula, el pitillo de pi. Cuando esto está así, hay vida. En Nicaragua hay vida, pero nos ha costado aprender a vivir, digamos, sin autoritarismo, sin violencia. Eh, Daniel Ortega y Rosario Murillo s- son árbol, son, digamos, frutos de un árbol que crece en Nicaragua. Es decir, son un problema endémico que representa una cultura muy violenta, una cultura de olvido. Por eso el lema en las marchas el 2018 era, no vamos a olvidar. No vamos a olvidar, no podemos meter los crímenes que se han cometido a la historia de Nicaragua por distintos bandos, pero que han sido crímenes debajo de la alfombra. No, tenemos que tener una apuesta clara por la verdad, por la justicia, por la no impunidad, y ese es también un salto de calidad. Entonces, en Nicaragua, la cosa, digamos, que se jode y se compone porque el aprendizaje de que, y creo que ahora lo hemos dado, Jorge, el aprendizaje de que no podemos construir un país en donde no hayan más dictaduras si no reconocemos que todos los nicaragüenses tenemos un aprendizaje de autoritarismo y una beta de caudillismo que contra la cual debemos luchar día a día y la que debemos sanear generacionalmente a través de unos procesos de justicia, de compromiso con la verdad y de compromiso con la no impunidad. Pero en su momento Daniel Ortega era el favorito y además fue acogido por la población y fue votado por la población. Y sin embargo, bueno, después vino esto que, digamos que descarriló justamente en estas prácticas vergonzosas de las que hablamos. Sí, yo creo que, digamos, como te decía, Daniel Ortega específicamente, hablando de la época postdemocrática en Nicaragua, digamos, de los 90 después de la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica, ¿no? El 91, 92, que comienza realmente nuestra democracia como la conocemos en el mundo occidental. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Que también está en crisis ese modelo de democracia. Pero hasta el día de hoy ese es el modelo con el que ha crecido toda una generación en Nicaragua desde el 90 hasta ahora. Y Daniel Ortega llega al poder después de los acuerdos de la firma de paz y después de 10 años de una revolución en el 79, pero después de una guerra civil y de agresión, tengo que decir también, de agresión de Estados Unidos de guerra civil, es decir, nos estábamos matando entre nicaragüenses, la contra y los revolucionarios de la época, pero después de los acuerdos de paz, Daniel Ortega, eh, eh, digamos, y su estilo de liderazgo dentro del propio partido ya venía perdiendo fuerzas y su liderazgo autoritario venía cada vez más desenmascaradamente actuando, ¿no? Y por eso él no gana las elecciones sino hasta el 2006. Es decir, pasan 16 años de gobiernos liberales y él gana producto de un pacto con el entonces presidente Arnoldo Alemán, que estaba siendo acusado por corrupción, que fue además dictado sentencia de prisión. Daniel Ortega estaba enfrentando una acusación de violación por parte de su hijastra, es decir, violó Soy a la su América. hijastra, Soy la Ujú. América Narváez, y en esta crisis él hace una alianza con el otro caudillo que manejaba
digamos, el 50% de la asamblea y de la posibilidad de cambiar, ¿no? Ciertas leyes y la constitución, y hace un cambio constitucional que le permite ganar esa elección. Es cierto que la gana limpiamente, pero la gana con el 32% de los votos, porque cambió el porcentaje en la constitución. Es decir, realmente Daniel Ortega, después de los 90 nunca ha sido mayoría en el país. Esa primera elección la gana sin fraude, pero haciendo un cambio para poder ganarlo, pasando del 50 más 1 al 32% para poder ganar. Y luego en las elecciones del 2011, Jorge, que esto es muy importante, en las elecciones por 2006 que se dan en el 2011, justo a finales del año pasado, una resolución de la Corte Interamericana dice, por primera vez, dice que las elecciones del 2011 fueron fraudulentas. Y nosotros lo habíamos dicho, la oposición en Nicaragua de distintos sectores, el partido al que yo pertenezco, UNAMOS, que tengo que decir que surge de una incisión del FSLN, del liderazgo del partido y del liderazgo de Daniel Ortega, se separan y crean el MRS, que después nosotros lo convertimos en UNAMOS, le cambiamos el nombre. Pero ese en el 2011, por primera vez, la Corte dice hace unos meses que esas elecciones fueron fraudulentas, que Daniel Ortega las vuelve a ganar por fraude electoral, cosa que ni siquiera la OEA lo reconoció en su momento. Entonces, realmente Daniel Ortega no ha tenido una mayoría y ese porcentaje del 32-35% ha venido reduciéndose y ahora se habla del 10% de apoyo. Es decir, hay una mayoría del pueblo nicaragüense que no quiere más dictadura, que no quiere a Daniel Ortega y a la Rosario Murillo y que, como te decía antes, queremos un cambio que no sea por las armas, que es la primera vez que en Nicaragua ocurre una rebelión Mm. cívica y no una rebelión armada, y eso es un gran aprendizaje. Tamara, después de lo que has vivido o lo que has padecido, la pregunta es, ¿de dónde sacás el optimismo y de dónde sacás tanta fuerza? Yo, mi familia ha sido elemental, Jorge, mi familia, mi hija todos los días me dice que quiere regresar a Nicaragua, a su escuela, con sus amiguitos. Y yo Mm. realmente, es decir, y la gente en Nicaragua, es decir, los nicas somos bien buena gente. Sí, Somos claro. gente bien acogedora. Yo siento que nos Ujú. merecemos un país lindo. Y como te digo, Jorge, la solidaridad, es decir, eh, yo siento que, yo siento que yo quiero regresar justo ahora que estamos en 7 años de la insurrección, pues, y de vivir todavía bajo dictadura. Una organización, parte del movimiento feminista de Nicaragua, que se llama La Corriente, hizo una campaña que invitaba a mujeres feministas y distintos liderazgos a pensar por qué queríamos regresar a Nicaragua. Y yo realmente, Jorge, te digo, decir, yo sueño con volver a mi casa. Es que es mi casa, mi tierra, a mi playa. Quiero volver a regresar, a abrazar a la gente que quiero, pero además quiero volver a caminar en las calles de la mano de mi hija sintiéndome segura. Es que ese es mi país. Entonces a mí me da esperanza ver que no soy la única, que habemos muchos que queremos regresar, que la gran mayoría en nicaragüense queremos algo distinto. Eso me da esperanza, pero también me da esperanza, Jorge, sin mentirte, de verdad, la enorme solidaridad que me ha sostenido. Eso me da la certeza de que te va a parecer bien ingenuo, pero me da la certeza de que el bien puede más que el Sí, mal. claro. Claro que el bien puede. Y bueno, y esa solidaridad te hace sentirte contenida, pero me pregunto, ¿cómo se mitigan los miedos? Y ya que sos psicóloga, ¿cómo se manejan los traumas? Con Sobre mucha todo después de... terapia. Mm. Y te lo digo a vos que sos argentino, pero en Nicaragua, y que tienen fama de siempre tener terapia. En Nicaragua no tenemos esa costumbre. Primero porque es un lujo, es muy caro tener un terapeuta y somos un país muy empobrecido. Segundo, no es una práctica.
pero yo te digo, yo sigo teniendo a mi psicóloga pagada por una organización feminista que ha apoyado a las 33 mujeres que fuimos escarceladas y que veníamos en ese avión hace 2 años, de las Ujú. cuales he de decirte quizás 10 todavía seguimos en terapia. Y yo soy una de ellas. Y a mí la terapia me ha sostenido todas las semanas, Jorge. Yo tengo mi cita con mi terapeuta y a mí me ha ayudado a sanar. Y yo te digo, el ser humano puede regenerarse como la piel cuando te herís, te haces una herida, si la cerrás sin curarla, después comienza a supurar y se puede convertir en pus. Yo no quiero eso en Sí, mi vida, yo quiero estar sana. Y yo quiero, ujú. he abierto con mi psicóloga y con mi familia y eso creo que es elemental para superar los traumas, es entender que existe un trauma. Yo todavía tengo dificultades para concentrarme con la lectura. Yo era una gran lectora, ahora ya no tanto, pero me cuesta mucho concentrarme porque estuve casi 2 años sin leer nada, sin leer nada más que, entonces me cuesta mucho permanecer en la lectura, pero reconocerlo y decir, bueno, yo quiero porque me gusta y comenzar cotidianamente a aplicarme en ello es parte también de la sanación. Entonces, reconocer que uno tiene traumas, que los tiene que trabajar y identificar cómo hacerlo es clave para poder estar bien. Y yo estoy bien gracias a mi terapeuta ¿Y también. seguís ejerciendo la profesión? Yo nunca he sido psicóloga clínica, no me especialicé Ajá. como psicóloga clínica, sino como psicóloga social. En Nicaragua salimos como psicólogos, nos graduamos como psicólogos generales, digamos, y si querés una especialización tenés que hacerla. Yo me especialicé en psicología, estudié una maestría en género, entonces fue más por el área social, nunca hice clínica, ¿no? Y esa vocación feminista, de dónde surge? Eh, Mira, es muy difícil. Yo vengo de una familia muy politizada. Mi mamá pertenecía al movimiento feminista, yo desde muy pequeña también iba digamos, a reuniones políticas. En mi casa siempre se leía el periódico y siempre habían discusiones sobre política en la mesa a cualquier hora del día. Entonces yo de alguna manera Ujú. siempre tuve esa influencia. Pero creo además que el movimiento feminista en Nicaragua ha sido bien beligerante desde siempre, desde siempre. Entonces fue muy orgánico para mí involucrarme rápidamente en el movimiento feminista y ser parte de él a título individual también. Ujú. Tamara, realmente es sorprendente cómo has evolucionado, por decirlo de algún modo, después de lo que has padecido y, y qué bueno que tu hija te incite a volver a Nicaragua. Porque al fin y al cabo, ¿cuántos años tiene tu hija? Ahora tiene 9, cumplió 9 la semana pasada, pero estuvimos 2 años sin vernos, sí. Es decir, no vivió otra cosa que no fuera el régimen de Ortega y Murillo, Nelson Noriega. No ha vivido otra cosa que no sea el régimen de Ortega y Murillo. Así es, ¿Y así es. qué quiere ser cuando sea grande? Dice que quiere ser artista, Ajá. pero siempre me pregunta, ahora que hablas de la maldad, siempre me dice, mamá, ¿cómo es posible que Daniel Ortega y la Rosario Murillo, siendo tan feos, tiene un sentido de la estética, siendo tan feos, estén todavía en el poder? Yo no lo entiendo, mi amor, no, tampoco yo lo Claro. entiendo, pero sí, sí, pero ella tiene un sentido, digamos, yo creo que en general, Jorge, fíjate que si vos ves también las estadísticas migratorias en Centroamérica, es decir, siempre en Nicaragua nuestra migración siempre regresa, incluso los exilios. El exilio de los 80 o el exilio de la dictadura, pocos se quedaron. Cuando pudieron regresar, volvieron. Es decir, en Nicaragua hay
Yo no lo puedo explicar porque no, pues no soy historiadora, socióloga tampoco, Ujú. entonces, pero hay algo en el Nica que hace que siempre regrese. Y yo siento que eso también está en mi hija, ¿no? Que es como su sentido del hogar, de libertad, está en Nicaragua, ¿no? Claro. Y sí, lo que pasa es bueno, me imagino que el diálogo entre ustedes ha sido profundo, le has explicado esta historia que nos contás ahora, y, y me parece que desborda tu optimismo y tus propias ganas de volver. Me parece que pasa por ahí. ¿Sabes qué ha sido también elemental, Jorge? Y es que en mi familia siempre hemos decidido hablar con la verdad, usando las palabras según la edad, ¿verdad? Ujú. Pero siempre hablando con la verdad. Entonces mi hija siempre supo que yo no es que me había ido, no es que me había ido porque me había ido, no, es que además ella vio cuando entró la policía a mi casa y me llevó. Claro, claro, Entonces, ella claro. siempre supo que yo no era que la había abandonado, que a mí me habían Ujú. arrebatado de su lado y que a ella le estaban negando el derecho de verme y de saber cómo yo estaba. Entonces, yo siento que el hablar con la verdad, pero siempre usando un lenguaje adecuado para los niños y las niñas, es clave. Es clave, Jorge, para que puedan entender y para también uno poder ir sanando esos traumas junto con ellos, ¿verdad? Pero Sí. además también hubo una persecución previa, porque la detención fue el 12 de junio de 2021, pero tiempo previo ya te estaban persiguiendo. Ellos hacían parte de nuestro paisaje. Cada vez que yo salía de mi casa a dejarla al colegio, por ejemplo, una patrulla de policías iba conmigo y me seguía. Hasta que en la escuela me dijeron, por favor, ya no venga a dejarla, tuve que contratar a alguien para que la llevara. Pero ya eran parte de su paisaje, tristemente, digamos. Ella sabía lo que estaba ocurriendo. Pero fíjate, Jorge, que eso también a mí me enseñó mucho en la cárcel. Es decir, también esos policías que me custodiaban también eran víctimas de esta dictadura. Es decir, yo vi ahí las peores violaciones a los derechos laborales. Esa gente sufre enormemente, o sea, unos turnos de hasta 3 días. Los pobres, vos le veías el nivel de descomposición, lo hacían llegar a trabajar enfermos, es decir, realmente ellos también son víctimas de un sistema que los oprime y les obliga a hacer cosas contra su voluntad, la verdad te digo. Ujú. Y eso es lo que tienen las dictaduras, y es que de pronto un trabajador estatal se convierte en una suerte de esclavo de su propio gobierno, justamente porque si pierde el empleo no va a conseguir uno en el sector privado, por ejemplo, ¿no? Así es, así es. Por supuesto que hay otros, digamos, funcionarios que además de funcionarios son parte del círculo de represión que es distinto. Pero te estoy hablando del oficial de cuadrilla que nos custodiaba, pues las 24/7. Es decir, esa gente realmente sufre, sufre, sufre y están ahora también sufriendo más porque ellos también están siendo víctimas de cárcel y de represión y asedio. Ahí mismo. Ahí mismo, en el Chipote. Ahora esa cárcel se ha convertido en la cárcel de política de trabajadores del Estado o de gente afín. Ujú. De Incluso lo cual, ujú, incluso, es decir, muchos eh, trabajadores del Estado muy afines, incluso, por ejemplo, hay un grupo que es Carlos Fonseca, fue uno de los líderes de la revolución, su hijo, que lleva su mismo nombre, también está preso y hay todo un grupo de WhatsApp con el que hablaban y a través de ese grupo de WhatsApp alguien osó hacer algún comentario como, ala, esta cosa se está poniendo difícil realmente y los metieron a todos presos y no se tiene ujú. información de ellos, por ejemplo. Claro, claro, claro. Sí, se Ujú. ha convertido en una prisión a cielo abierto, como en otros confines en los que lamentablemente se sostienen estas dictaduras. A ver, el mundo por ahí se ocupó mucho de Venezuela,
pero no se ocupó de Nicaragua. Y se ocupó mucho de Venezuela por el petróleo y no de Nicaragua porque no tiene petróleo, justamente. Es una Sí. hipótesis. Sí, así es, pero ciertamente, y esa ha sido, digamos, eh, parte de nuestras demandas ha sido también que no es primero Venezuela y después Nicaragua, o primero Nicaragua y después Venezuela, es un compromiso firme Ujú. por la democracia en la región, porque eso trae inestabilidad y trae un problema y una crisis humanitaria sin precedentes, es decir, Nicaragua, Venezuela, Haití, que es otro caso. Cuba. Cuba, es decir, la crisis migratoria Ujú. que tanto quiere enfrentar Estados Unidos, el país en el que hoy estoy, pues tiene que ver con una crisis política que están enfrentando principalmente estos países. Entonces, ha habido definitivamente un tema económico que ha primado. Pero vemos que no ha habido realmente un compromiso real por una solución política que pase por un respeto a la voluntad popular. Lo vimos en Venezuela Claro, hoy. sí, sí. El tema de la crisis migratoria, evidentemente, es el riesgo de que de pronto sean enviados a sus países de origen aquellos que fueron perseguidos o encarcelados en esos países de origen. Exactamente, y ha sido una batalla estos meses porque muchos de los digamos que hemos sido beneficiados con estatus migratorios de parol humanitario o de TPS, que son programas temporales, ¿no? De estadía, Sí, sí, sí. ha sido la demanda. Al menos en mi caso, por lo menos en mi estado migratorio dice que si me llegan a deportar, que por favor no me manden a Nicaragua, porque Claro, por lo menos claro, es esa seguro, nota, ¿no? Ujú, seguro, seguro. sí. Tamara, ha sido un gusto realmente. Muchísimas gracias. A vos, Jorge, a vos, a tu programa, gracias por interesarte por Nicaragua y por hablar de lo que pasa en Nicaragua. Ujú. Muchas Gracias. gracias, Tamara.